A esta hora de la tarde vamos a hablar de algo que nos ha parecido muy interesante. La Fundación Premio Convivencia ha programado un coloquio sobre el ayuno en las grandes religiones. Un coloquio sobre este asunto que va a tener lugar hoy, 21 de marzo, a las 8 de la tarde en la Estación Cultural Estación del Ferrocarril, que es la sede precisamente de la Fundación. Ha sido a propuesta del sacerdote hindú Juan Carlos Ramchandani, que hoy además está aquí con nosotros compartiendo micrófonos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, namaste. Bueno, encantada de recibirte aquí, me has permitido tutearte, encantada de que estés aquí con nosotros y que te hayas desplazado hasta nuestros estudios, porque además cuando se organiza una actividad de este tipo hay que estar hasta el último momento pendiente de todo, ¿no? Y hoy, que es a las 8 de la tarde, bueno, hay que sacar tiempo de donde sea para estar allí y tenerlo todo a punto. Exacto, bueno, agradecerte a ti, a la COPE, por invitarme. Y sí, bueno, siempre el día, pues cuando eres un poquito coorganizador o promotor junto a la Fundación Premio Convivencia, pues hay que estar en muchos detalles para que todo salga lo mejor posible, porque claro, uno siempre trata de controlar a uno mismo, no sabe hasta dónde puede llegar o cuáles son sus necesidades a la hora de una conferencia, pero cuando te acompañan otras personas, pues tenemos que tener en cuenta horarios, sobre todo si son líderes religiosos, pues tienen a lo mejor a una hora determinada, tienen una misa o tienen un acto o tienen un rito. Todo esto hemos tenido que cuadrarlo muy bien para que todo el mundo se sienta cómodo y pueda ser partícipe de esta conferencia y coloquio, ¿no? A Juan Carlos Ramchandani, que le hemos presentado así tal cual, pero hay que decir que es sacerdote hindú, entre otras muchas cosas, porque hemos leído su biografía y todo lo que ha hecho y todo lo que le queda por hacer seguramente, que además ha sido reelegido presidente de la Federación Hindú en nuestro país, en España. Exactamente, la Federación Hindú de España es un organismo religioso que lo que hace es agrupar, como su nombre dice, federación, agrupa a diferentes templos, asociaciones y comunidades del hinduismo de España. Se fundó en el año 2015 con un motivo muy claro, que es sostener el notorio arraigo o el reconocimiento oficial del hinduismo, porque aunque mucha gente lo sepa, el hinduismo es la religión más antigua de la humanidad y que sigue vigente, que tiene más de 1.000 millones de seguidores en el mundo, siendo la tercera religión en número de fieles, pero que en España a día de hoy no estamos reconocidos oficialmente como si lo pueden estar otras religiones, aparte de la católica, ¿no?, como mayoritaria. Entonces la Federación es un interlocutor entre las administraciones para obtener ese reconocimiento que nos dé una serie de derechos y obligaciones como el resto de las confesiones. Y bueno, pues desde el 2015 esta es la tercera vez que he sido reelegido y bueno, es un honor, al mismo tiempo un desafío de tener que dedicar tiempo a viajar, a cuestiones burocráticas que a veces van más allá de lo que es la espiritualidad, pero bueno, tenemos que mantener ese equilibrio entre la materia y el espíritu, ¿no? Vamos a volver a esa conferencia coloquio, el ayuno en las grandes religiones. Hemos visto que el crecimiento espiritual, la aproximación a Dios y el poder de hacer al individuo una mejor persona son los puntos en común de las religiones que además van a darse cita allí esta tarde. Exactamente, ¿no? La propuesta era conocer cómo la religión es uno de los primeros mandatos que se encuentran en todas las religiones, ¿no? El ayuno como un método de acercamiento a Dios, como un método de purificación interna, como un método de expiación. Entonces, aunque pueda sonar atópico, ¿no?, de que vivimos siempre 4 culturas, que yo apuesto porque también haya un reconocimiento, un espacio para todas las demás que conviven en Ceuta, aunque sean más minoritarias o que históricamente no lleven tanto tiempo, pero creo que en otros espacios sí que me gustaría que tuvieran su lugar. Pues es tratar de que cada uno aprendamos y compartir con el público, con los espectadores, pues el por qué se ayuna en las diferentes religiones. Cuando utilizo la palabra grandes religiones, pues digamos ese contexto histórico de las 4 que participan y el contexto histórico también a nivel local, porque si esta conferencia se desarrollara, por ejemplo, en la península, pues incluiríamos al budismo, por ejemplo, que tiene miles de seguidores, incluiríamos a la fe Bahá'í, ¿no? Incluso hay otra fe, pero bueno, nos hemos centrado en lo de Ceuta y creo que va a ser muy interesante el que podamos conocer
qué hay detrás de hacer un ayuno. No es solamente la abstenencia de comer o de beber, sino cuáles las metas que se quieren alcanzar, cómo afecta a la persona a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico, y sobre todo lo que buscamos es el entendimiento, ¿no? La Fundación Premio Convivencia, como dice la palabra, cómo se convive o cómo se quieren, cómo se respetan dos personas o un grupo es cuando se conocen. Entonces la convivencia en Ceuta, si queremos que sea real, que vaya más allá de la foto protocolaria y esto que muchas veces decimos, ¿no? Hay que haber un entendimiento. Yo desde pequeño tengo uso de razón, de que los musulmanes ayunan en el mes de Ramadán, pero quizás desconozcan muchos detalles de por qué, a qué se llega. Lo mismo en el judaísmo, hay días específicos. En el hinduismo, mucha gente no sabe, pero tenemos más días que ninguna otra religión de ayuno. Lo que pasa es que lo hacemos de forma alternativa. No se hace durante un mes, sino se hace 2 veces al mes. Y luego hay otros días específicos. Y en el cristianismo igual, durante la Cuaresma, pues el tema del ayuno, todo esto pues es lo que vamos a tratar de explicar brevemente cada uno, y luego lo que queremos es interactuar con el público, ¿no? Que hagan sus preguntas. Y creo que es una labor interesante, que invitar a la gente, entrada libre hasta completar el aforo, y al mismo tiempo también se va a retransmitir en directo por el streaming de la página de Facebook de la Fundación Premio Convivencia, ¿no? O sea que podemos seguirlo en múltiples formas o formatos, así que allí en directo o también, como bien nos ha comentado, en streaming. ¿Cómo surge realmente esta iniciativa? Que sabemos que tiene mucho que ver. ¿Partió todo de usted o de ti? ¿Y qué podemos saber de cómo surge? Bueno, yo trabajo bastante en el diálogo interreligioso, tanto a nivel nacional como internacional. Soy miembro de varias organizaciones interreligiosas, nacionales e internacionales. Por citar algunas, el Foro Transcendent, que soy uno de los miembros fundadores, que está en Valencia, de APSER, de la Universidad de Coimbra, en Portugal, y también de CAICIT, Centro de Diálogo Internacional, el cual me gradué como experto en diálogo interreligioso, que tiene su sede en Lisboa, ¿no? Entonces ahí tratamos muchos temas sobre el diálogo interreligioso. Los académicos nos dicen que todas las religiones tienen un 65% de cosas en común. Sin embargo, los problemas, los desafíos, las polémicas surgen porque nos centramos en ese 35% que tenemos diferentes, que es muy importante reconocer y respetar las diferencias, ¿no? Porque bueno, cada uno tiene su camino, entonces hay que concentrarse en el 65%, respetar el 35%. Hacemos lo contrario, nos concentramos en lo que tenemos diferente, y de ahí vienen las polémicas y los malos entendidos. Entonces, mi idea es que este sea el primero de una serie de colaboraciones con la Fundación Premio Convivencia, donde tratemos temáticas de interés para que la gente aprenda de que tenemos cosas en común. En este caso, por ejemplo, el ayuno, como está presente en diferentes religiones, enfocando de diferentes maneras, con diferentes objetivos, y esto lo que damos a conocer. Le presenté la idea a Ernesto de la Fundación Premio Convivencia, le gustó bastante. Y bueno, pues ellos han apoyado la idea, y tengo más ideas, más proyectos, pues que sean de interés para la gente, ¿no? No vamos a entrar mucho en la metafísica ni en la filosofía profunda, sino cómo la religión hoy en día tiene un papel y puede aportar cosas positivas en los desafíos del ser humano en el siglo XXI. Podríamos tratar temas como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, cosas que muchas veces las religiones tratan de evitar o de pasar de puntilla, pero que son problemas o situaciones, ¿no? Problemas que están ahí y que también se cuenta qué aportan las religiones. Por ejemplo, mi último trabajo ha sido Naturaleza Espiritualidad, que es un libro donde hay el enfoque de 9 religiones sobre el cuidado de la Madre Tierra. Porque al final, uno sea hindú, musulmán, cristiano, judío o ateo, solo tenemos esta tierra, y si la estropeamos, la contaminamos, tratamos de sacar el máximo de recursos, la explotamos, pues al final salimos perjudicados todos. Entonces esa publicación lo que ha pretendido, y ya la hemos hecho en muchas ciudades de España, la próxima será en Las Palmas de Gran Canaria en mayo, pues es el enfoque
de las religiones, de las creencias, de las espiritualidades sobre un tema de tan trascendental, de tanto interés para el ser humano como es el cuidado de la madre tierra. Pues igual que mi idea es compartir todo este tipo de inquietudes del ser humano a través de la cosmovisión de las diferentes religiones, ¿no? Vamos a conocer un poquito más también a Juan Carlos Ranchandani, ya que está aquí en nuestros estudios, lo hemos pillado, así que ahora hay que saber un poquito más de él. De padre indio hindú y madre española católica, desde muy joven siente una gran atracción por la India, su cultura, su espiritualidad. ¿Qué sintió en aquel momento por la religión hindú? Bueno, yo lo que algunos ven como a lo mejor quizá como un defecto, yo lo veo como una virtud, el haber nacido en una familia interreligiosa. Bueno, eso tiene que ser maravilloso. Sí, no exento de complicaciones y sobre todo pues por mi edad, pues no es lo mismo ser hijo de un matrimonio mixto ahora que hace 50 años atrás, ¿no? Era otra época, ¿no? Pero sí, me siento afortunado de haber nacido entre dos culturas, entre dos formas de entender la vida, a veces muy diferentes, ¿no? De mi padre de religión hindú y viniendo de la India, ¿no? Porque no ha nacido aquí, sino mi padre vino de la India. Mi madre, pues una persona española, de una cultura católica, criada en la posguerra y todo esto, pues bueno, fue... Pues en su época sería un escándalo, ¿no? Me imagino, claro, como muchas veces me contaban, ¿no? Mis padres. Y bueno, he tenido la fortuna de aprender las dos culturas, de vivir en los dos ambientes, y luego yo, como decisión personal, a una edad muy temprana, con unos 14 años, yo decido que mi camino es el hinduismo. Nosotros tuvimos esa fortuna de vivir, de poder elegir, de no tener una imposición. Y bueno, pues profundicé en el hinduismo, fui iniciado formalmente, he viajado a la India en 28 ocasiones, fui ordenado sacerdote puróhita, ¿no? Puróhita, que es el equivalente al sacerdote hindú, que no sé la palabra correcta, lo que más se asimila. El puróhita es el que oficia los sacramentos del hinduismo, ¿no? Nosotros tenemos sacramento, igual que en otras religiones, sacramento de poner el nombre, sacramento del matrimonio, sacramento de los ritos funerales. Y bueno, pues luego siempre mi idea ha sido, a pesar de estar 6 años en total en la India, mi idea siempre ha sido compartir mis conocimientos, esta filosofía, pues en España, ¿no? En España, en mi tierra, aquí en Ceuta, a nivel nacional, en Latinoamérica, pues con esta lengua tan hermosa que tenemos, ¿no? Que es el castellano. Y esa ha sido mi vida, ¿no? O sea, es lo que estoy dedicado plenamente. Y bueno, pues sigo viviendo en Ceuta con la dificultad que eso tiene a la hora de tener que viajar con frecuencia en España o otras ciudades de Europa, porque también soy vicepresidente del Hindu Forum of Europe, que es otra organización matriz que agrupa a las federaciones hindúes de los diferentes países. Y no hace mucho, disculpa, en 2020, además, la Federación para la Paz Universal le ha reconocido con el título honorífico de embajador de paz. Exactamente, eso fue en Seúl, en 2020, me acuerdo que fue como 15 o 20 días antes de que empezara el COVID. Sí. Y bueno, al final, bueno, son títulos o cargos o reconocimientos que por supuesto siempre se agradecen, pero creo que lo importante, soy una persona cercana, una persona con los pies en la tierra, una persona accesible dentro de lo normal, y sí, bueno, pues trabajar por el hinduismo a nivel nacional de España, por obtener ese reconocimiento, y al mismo tiempo pues también por el diálogo interreligioso. Creo que es importante, ¿no? Hasta la fecha ha publicado 17 libros, más de 200 artículos en periódicos y revistas, y también, bueno, ha participado en 5 publicaciones como coautor. Nunca acaban las ganas de transmitir sus conocimientos, además lo estamos comprobando, ¿no? En esta charla. Sí. Bueno, tengo, por decirlo de alguna manera, ese don, ¿no? Ese Dios me ha bendecido a lo mejor con la facilidad de la palabra y de la pluma, ¿no? De poder escribir. Y bueno, me gusta porque es muy importante que cuando una persona habla, transmite, lo haga con pasión, lo haga con corazón, con mente, con convencimiento. Y siempre utilizando un lenguaje acorde al tiempo, el lugar, a las circunstancias, ¿no? No es lo mismo si voy a hablar con niños que con adolescentes, que con un periodista, que con un político,
creo que el lenguaje es muy importante y debe de adaptarse a cada circunstancia. Claro, porque lo importante es entendernos, ¿no? Exactamente, a veces tampoco hay que utilizar un lenguaje altamente académico, ¿no? Porque que solo se enteren unos pocos. A veces quizá hay que utilizar un lenguaje más cercano para que todo el mundo pueda entender y empatizar con lo que estás presentando, ¿no? Uh-huh. La enseñanza forma parte también de su día a día. Le hemos visto impartiendo un seminario en Italia. Exactamente, sí. Bueno, suelo viajar con frecuencia, me invitan varias universidades europeas. También el año pasado estuve en Coimbra, también en Portugal, una de las universidades más prestigiosas y más antiguas de Europa, dando también 2 conferencias. Y en Italia también estuve en la Universidad de Parma, dando también ese día 3 conferencias, creo que fue. Me sacaron bien el jugo, pero mira, es muy interesante. Y bueno, también como soy una persona que me interesa mucho los idiomas, pues trato de expresarme, aunque la mayoría son en inglés, pero trato de dedicar siempre un tiempo a hablar en italiano, en portugués, para que pueda llegar a la gente local, ¿no? Uh-huh. ¿Siempre habla de Ceuta en sus encuentros? Porque hemos visto que además se tiene concedida esa medalla de la autonomía por su contribución a dar a conocer la ciudad de Ceuta. ¿Siempre tiene ese toque de nuestra ciudad allá donde va? Sí, siempre trato de explicar, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, Ceuta, ¿no? Muchas veces las personas no se dan cuenta, cuando no han salido mucho de Ceuta, es que qué concepto tienen de nuestra ciudad en otros lugares, ¿no? A nivel nacional sigue habiendo un desconocimiento, y a nivel internacional, cada vez que he dicho que soy de Ceuta, tristemente la respuesta que me han dicho: ese es el lugar donde saltan las vallas, la gente y la inmigración, sí, ¿no? Entonces yo tengo que dedicar un tiempo también a explicar que bueno, hay más cosas que esto, y bueno, pues hablo de, en un espacio tan pequeño, la convivencia, diferentes culturas y tal. Entonces bueno, siempre trato de ser un poquito embajador no oficial de Ceuta, ¿no? Aparte de mi trabajo que haga aquí, lo que puedo hacer buenamente, siempre trato de hablar de Ceuta. Incluso yo, a la hora de cuando me han redactado mi currículum, siempre me han dicho: no digas Ceuta, que eso no vende bien, di que eres de Cádiz o de Málaga. Y digo: no, mira, soy de ahí, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, y muy orgulloso, ¿no? Todas las ciudades tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, esta tarde tenemos cita a las 8 en este 21 de marzo con ese acto organizado por la Fundación Premio Convivencia de nuestra ciudad, el ayuno en las grandes religiones, en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril, esa conferencia coloquio, esa mesa redonda que va a tener unos ponentes muy interesantes de 4 grandes religiones con mayor presencia e historia en nuestra ciudad, como nos decía Juan Carlos. Tendremos la participación del sacerdote Johan José Araujo, el rabino Jacob Levi, el imán, no sabemos con mucha seguridad si es Midari Sala. No lo tenemos. No, creo que al final ha habido un cambio. Sí, ha habido un cambio. Va a ser una mujer, lo cual me alegra también, que es representante del Islam, que va a hablar. Ahora mismo no recuerdo su nombre, pero sí me lo comentó Ernesto, que el otro señor, por razones laborales, no podía al final venir, ¿no? Bueno, es muy importante, y además en una religión como el Islam todavía nos sorprende, ¿no?, que pueda citarse a una mujer. Sí, bueno, yo creo que en este tipo de situaciones, yo he estado con muchos actos que he participado y cursos, hay una gran presencia de mujeres femeninas, como representantes del Islam, y personas muy formadas, doctoradas, ¿no? A veces nos dejamos llevar por tópicos y cosas, ¿no? O tenemos como ejemplo, no espejo, nuestra ciudad, pero hay muchísima gente formada, y esta señora que viene, que no la conozco personalmente, la conoceré esta tarde, pues es una persona formada en el Islam, ¿no? Porque es lo que hay que buscar a la hora de representante. Es importante que la persona sea conocedor de su propia tradición y también tenga esa capacidad de poder dialogar con personas de otras religiones. A veces aquí buscamos otros perfiles, ¿no? No sé, de que, bueno, porque sea el presidente o la presidenta de una determinada comunidad, no quiere decir que esa persona tenga una formación religiosa. Entonces, ni que sepa llegar a la persona que está escuchándole. Exactamente. Yo siempre digo, y soy crítico en ese aspecto, de que, bueno, que el diálogo interreligioso tiene que estar libre de cualquier influencia política. Bien, la política hay que dejarla aparte, la política por los políticos,
por desgracia, muchas veces en Ceuta, en nuestra ciudad y en otros lugares, pero en Ceuta se nota más por lo pequeñito que es, pues hay un diálogo interreligioso influenciado por la política. Y creo que no. Para que nadie tenga cortapisa, obstáculo, ¿no? o se vea cohibido para la hora de hablar, creo que es importante que las personas sean independientes, que luego tengan sus ideas políticas en su casa, que como es natural, todo el mundo tiene sus ideas políticas. Pero creo que en la arena, es decir, en la forma de cuando hay una reunión, un acto público, pues que estén los mejores preparados para dar ese mensaje sin tener en cuenta otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué nos recomendaría ir a esta mesa redonda? Bueno, pues lo recomendaría primero, bueno, yo siempre digo que, y más después de toda la pandemia que hemos estado no sé cuántas conferencias online, siempre digo que la presencia física nunca se va a sustituir por la presencia online, eso está más claro. Y luego creo que todas las personas van a aprender. Yo seré el primero que aprenderé de las demás tradiciones, cosas que desconozco porque mi conocimiento es básico de las demás tradiciones, pero sí que siempre me ha interesado estudiarlas y aprender. Y creo que para fomentar la convivencia en Ceuta a medio largo plazo y sobre todo las generaciones nuevas, ¿no? La juventud, que se supone que es el futuro de cualquier sociedad, la importancia de conocer a los demás. No pensar, creer que nosotros somos los mejores, los elegidos, que nosotros estamos bien y los demás están todos equivocados, sino que hay multitud de pensamientos, de formas de entender la vida, de cosmovisiones, y creo que es bueno reconocerlas pues para vivir en armonía, ¿no? Pues así, con lo que nos ha dicho, nos vamos a quedar esta mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Carlos Ranchandani, por haber estado en la sintonía de COPE Ceuta, y esperemos que esa conferencia sea una de muchas de las que tiene que haber en el Centro Cultural Estación del Ferrocarril. En este caso, el ayuno en las grandes religiones, hoy martes 21 de marzo a las 8 de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a la COPE y bueno, animar a todos los ceutíes que quieran que se lleguen por allí. Muchas gracias.